Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Shalom, desde el antiguo Palacio Episcopal, transmitiendo conversatorio del lunes 11 de noviembre de 2013. Hoy nos vestimos de gala porque tenemos dos invitados que el Señor nos ha regalado: a Flore María Haddad Jiménez, que es una radioescucha y una hermana comprometida, y a Jorge Córdoba. Esta tarde queremos conversar de esto que conocemos como los hermanos separados, como hermanos protestantes. El pasado martes vino a Jalapa el doctor Helio Masferrer, el doctor en Ciencias Religiosas y catedrático del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos decía que en México había 23 millones de mexicanos no evangélicos, ¿no? Y te quedas así. Nos quedamos fríos. 23 millones es una nación, ¿no? Y qué bueno que Jorge se ha distinguido, ha tenido una trayectoria en la defensa de la fe. ¿Y qué nos podría decir de esta situación, que para algunos es apertura, para algunos algo está fallando desde el interior de nuestra Santa Iglesia? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué prefiere ir a engrosar a otras religiones? Y luego estos hermanos se enojan con el pastor porque llevan tenis y fundan su propio movimiento, su propia religión, y luego alguien ve que el pastor masca chicle y se van y se reproducen como los búlgaros. Disculpen la expresión. Bueno, hay un problema muy grande en nuestra iglesia. De acuerdo a una investigación que han hecho los sacerdotes legionarios de Cristo, ellos pues nos dan estadísticas muy tristes. Cada día 11,000 católicos abandonan la iglesia para incorporarse a los cristianos, los evangélicos y las sectas. Y bueno, esto se debe a varias causas. La principal pues es la ignorancia. Sí, esto es muy triste. La ignorancia tanto de la Biblia como de la tradición y el magisterio de la iglesia. El católico no está preparado, no está formado para conocer ampliamente estas fuentes de revelación que dan cimientos y solidez a la fe. Sí. Y estamos a 50 años del Concilio Vaticano II, que fue la gran apertura, ¿no? Imagínense, hemos perdido 50 años en lugar de haberlos ganado. Yo soy joven, ¿no? Tengo 47 años, nací en el 66. A mí ya no me tocó esa iglesia antes del concilio, ¿no? Y ver cómo del concilio, que es una apertura, un ir por los hermanos, y resulta que la gente se nos está yendo. Sí. Así es, los protestantes tienen entre sus cursos, sobre todo los de corte cristiano y evangélico, lo que se llama la conquista de la tierra. Es un curso basado en el éxodo del pueblo hebreo y cuando ellos van a ingresar a la tierra de Canaán. Cuando sucedió eso, había en esa tierra unos gigantes que los hebreos les temían mucho. Entonces, este curso es una manipulación del pueblo hebreo comparado con nuestra iglesia. Los protestantes distorsionan todo y le hacen creer a su gente que la tierra de Canaán que hay que conquistar es la iglesia católica, que los gigantes son los señores obispos y los sacerdotes, y que el pueblo católico está sumergido en una idolatría por esta cuestión de las imágenes. Y entonces estos protestantes reciben un entrenamiento muy especializado para ganarse a los católicos, haciendo creer que ellos son los que tienen la razón, los que están en la verdad, y que el católico es un pobre, ignorante, engañado, que está inmerso en una idolatría. Entonces, claro que así como
Josué y Caleb motivaron mucho a los hebreos para conquistar la tierra de Canaán. De esta manera, ellos preparan a los que son sus adeptos para que conquisten a todos los católicos. Y su pretensión es sacar a como de lugar de la Iglesia Católica a todos nuestros hermanos. Qué triste y qué reto para la misma jerarquía, para los movimientos, para los católicos de a pie, los católicos comunes y corrientes, de dar testimonio, de decir, esta es la iglesia verdadera, la que funda Jesucristo, ¿no? Y yo creo que tu labor, Jorge, ha sido muy interesante de ir anunciando, de ir hablando con la verdad, de esta urgencia, de que hay una iglesia católica, apostólica, romana, que siempre ha estado con los brazos abiertos, ¿no? Es cierto que es una iglesia con hombres débiles, pero también con hombres ungidos, ¿no? Con hombres asistidos por el Espíritu Santo. Sí, así es. Nuestra iglesia, todos lo sabemos, su cabeza y su fundador es Jesucristo, del cual emana toda la santidad. Y los hombres que la componen, pues son frágiles, empezando por Pedro, que negó a nuestro Señor 3 veces, pero que el Señor después le hizo que declarara 3 veces su amor, y ahí lo sanó interiormente, ahí lo confirmó como pastor y sucesor de nuestro Señor Jesucristo, y después todos los que van a suceder al apóstol Pedro, que serían nuestros papas. Y en la historia de la iglesia hemos visto esa fragilidad humana, desde nuestros papas, obispos, sacerdotes, pero sabemos que nuestra cabeza es Jesucristo. Él es santo y Él nos pide a todos esa santidad. Y por lo tanto debemos comprender esa parte frágil del ser humano, que no nos debe escandalizar, sino por el contrario nos tiene que llevar a una comprensión y a una aceptación de que pues, el hombre pues, siempre va a estar a expensas, ¿no?, de fallarle a Dios. Pero nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Fíjense que hace poco Sisto Caso, que es un amigo común de Florida y un servidor, me decía, él es funcionario en el reclusorio de Pacho. Me decía, nos están ganando, y ustedes no van. Y hay una pastoral penitencial, pero yo les conozco, dice, nos están ganando, tienen que ir más, tienen que ir a anunciar el evangelio allá con los presos. Bueno, a mí me gustaría comentar, ¿no? Jorge nos decía que son 11,000 hermanos diariamente. Obviamente en Latinoamérica está esta estadística desde hace algunos años, quiere decir que ahorita pueden ser más. El padre Amatulli sabemos que es un sacerdote italiano que siempre ha estado defendiendo nuestra fe, es un apologista destacadísimo, y nos habla precisamente de una frase que es muy ruda, pero que es una realidad: católico e ignorante, candidato a protestante. Nosotros como católicos creo que sí tenemos la obligación, así como estudiamos la primaria, la secundaria o desde el jardín y la prepa para tener una carrera, para tener un título, lo mismo o más tenemos que hacer con las Santas Escrituras. Nosotros no conocemos las Santas Escrituras, la leemos cuando vamos en los domingos a misa, tenemos la idea de que sabiéndonos algunos mensajitos de la Biblia, con eso es más que suficiente. Y además a mí me encanta la oportunidad que tenemos aquí de tener a Jorge, porque Jorge conoce las Santas Escrituras desde principio a fin y no una sola vez, ¿verdad? A mí me encanta cuando lo oigo que dice que el Antiguo Testamento lo ha leído unas 10 veces y quizá el Nuevo Testamento 20 o más. Eso nos da la idea de todo lo que él sabe, pero no nada más a saber como lo leemos en español, sino que hay palabras que obviamente los hermanos protestantes o los protestantes, ¿verdad?, porque muchos no nos consideran sus hermanos sino sus enemigos, contienen algo totalmente diferente a lo que ellos le dicen a sus feligreses. Por lo tanto, desgraciadamente nos están robando a nuestros hermanos católicos, que es la verdadera Iglesia Católica. A mí me llama la atención, y lo digo así rápido, ¿verdad?, que la historia nos habla, quizá pasaron algunas cosas que no sabemos, pero del 33 que nuestro Señor Jesucristo resucitó y dejó en manos de Pedro
la Iglesia Católica Apostólica, tenemos 1000 años en donde no pasa nada trascendente con el cristianismo hasta el 1054. Tú sabes que los ortodoxos se separan también por diferencias y por... Yo siempre digo como psicóloga, la gente dice que el ocio es el peor de los vicios. Yo difiero un poco, yo me doy cuenta que es la ira el peor de los vicios, porque muchos se van enojados porque el padre no les bautizó a su niño cuando ellos querían, muchos se van enojados porque no le hicieron su misa a la hora que ellos querían. Entonces la ignorancia y el enojo pues hace que se vaya la gente, y en este caso los ortodoxos hubieron cosas que no les parecieron y se dividieron. Pero a partir de ahí, 500 años no pasó absolutamente nada tampoco. Esos 500 años ya sabemos, y ahorita lo va a explicar Jorge, sobre todo a mí me interesa, y se lo digo a media humanidad de diario, esas dos personas fundamentales en el cristianismo cuando se dividió, las dos personas también fueron enojadas, que se llaman Enrique VIII y el otro Lutero. Uno quizá por el sacerdote iracundo, pero también el otro por andar ahí enamorisqueado de una persona que no le era legal y no le gustó, hizo su iglesia. Pero lo chistoso es que a partir de ahí, ahorita Jorge, ya suelto el micrófono y me gustaría escucharlo, a partir de Enrique y a partir de Lutero, han habido una cantidad de sectas, como dijiste tú hace rato, que se han multiplicado como los búlgaros. Son miles que hay en el mundo, y por desgracia nosotros teniendo a los Estados Unidos junto, que de allá vienen todas las sectas viniendo de Europa, porque ellos fueron conquistados por ellos, pues entonces estamos invadidos, aquí pegadito México, pero por desgracia todo Latinoamérica, ¿verdad? Yo escuchaba una vez al padre Quintín que nos decía, hacía la diferencia entre Francisco de Asís y Martín Lutero. Francisco se quedó y restauró la iglesia, y Martín se fue. Pero Jorge, tú que eres el doctor en estas cosas. Bueno, el problema con Lutero, y como tú bien lo mencionaste con Francisco de Asís, pues es que había problemas más o menos similares, pero Francisco, como bien lo afirmaste, pues él restaura la iglesia desde su interior, ¿no? Lutero, pues fue un problema muy grande en aquel tiempo, estamos hablando de 1520, y tuvo que ser excomulgado, aunque se le dio la oportunidad de que recapacitara, pero sí hizo un gran daño, porque seguidores de él como Calvino, como Enrique VIII, el rey de Inglaterra, pues fueron los que sembraron un odio tan grande contra la iglesia y un fundamentalismo bíblico que ahora en nuestros tiempos es una herencia que han recibido tanto los que se llaman cristianos como las denominaciones evangélicas, entre ellos los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los anglicanos, han recibido una herencia de odio contra la iglesia. El obispo J. Fulton Sheen llegó a mencionar que son un mínimo de 100 personas las que existen que odian realmente a la iglesia, pero la mayoría lo que odian es una imagen distorsionada de la iglesia, no la verdadera iglesia. Y esto es producto de ese odio que heredaron Enrique VIII y Juan Calvino. Entre el error y la ignorancia. Entonces, se juntan las dos, y el resultado es lo que bien dice el padre Amatulli, católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Y el problema yo lo veo muy grande, alarmante. Y yo he escuchado hermanos que se han ido a las diferentes iglesias y que regresan porque allá les exigían el diezmo. Entonces ya cuando nos tocan el dinero y ya recapacitamos, no es lo mismo la limosna, que puedes dar la monedita más baja, a que tenían el diezmo, ¿no? Bueno, pues lo vemos tan fácilmente con los hermanos, estos
Testigos de Jehová, todos los templos que hay. Esta es la práctica antigua de nuestra iglesia, de la charola, de la canasta, y cada quien va dando lo que generosamente sale de su corazón. Los protestantes, los cristianos y evangélicos, nunca le dicen a sus adeptos que el texto de Malaquías 3:10 es aplicable a los judíos, pero no a los cristianos. Porque Jesucristo nunca dijo, recojan diezmos, ni vemos a los apóstoles en el libro de los Hechos que anden recogiendo diezmos. Entonces, ¿qué sucede? Es una manipulación. Y por eso muchos adeptos de ellos que fueron católicos después regresan nuevamente desilusionados. Recuerdo una ocasión que una mujer que estuvo en la secta Pare de Sufrir, que también son unos brasileños vivales que le sacan fácilmente el dinero a la gente, pues se acercó al padre Álvaro Fernández y le dijo, padre, por favor, ore por mí, porque yo estoy maldita. Y el padre se sorprendió y le dijo, bueno, pero ¿por qué dices eso? Dices que, mire, padre, yo estuve con la secta Pare de Sufrir, les di mis diezmos, después me pidieron más cosas, más bienes materiales, les di las escrituras de mi casa, les di la factura de mi auto, y como ya no tenía después que darles, me dijeron, pues ahora vamos a orar para que quedes maldita. Y la mujer, pues toda espantada, le dijo, padre, estoy maldita, ¿no? Ore por mí, ¿no? Y el padre pues hizo un gesto como de veras de ver esta pobre mujer tan ingenua que llegó hasta expresarse así, padre, ¿usted cree que yo sea maldita? Le dijo, no, hija, eres bruta. Eres bruta. O sea, la verdad, te envolvieron, te engañaron, te manipularon y sutilmente te despojaron. Sí. Yo también mucha gente, esta promesa de uno, Dios recompensa al 100 por uno, uno ha sido testigo de esta bendición, de esta promesa, y la gente piensa que Dios es como el banco, ¿no? Metes un peso y te van a regresar 100, ¿no? No, sí te regresa en sabiduría, en tranquilidad, en paz, en amor, ¿no? Porque finalmente los bienes son al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de los bienes. Y son bendiciones, ¿no? No, y yo creo que seguimos en la línea de la ignorancia, ¿no? En una ocasión yo fui a comprar unos libros religiosos a un lugar y me encontré una persona que tenía mucho tiempo que no la veía yo en un movimiento donde yo estaba, cursillos de cristiandad. Y le digo, oye, ¿no has ido? ¿Qué pasa contigo? ¿Has estado mal? Y me dice, no, Flor, ya no voy a ir. Dice, ya, yo soy cristiano. Y le digo, caray, pues yo siempre he sido. Yo creo que esa confusión que muchas sectas tienen ahorita, que se dicen, llámese Amistad Cristiana, acaban de abrir una que tiene yo creo como 6 meses aquí en 20 de noviembre, que se llama La Hacienda del Rey. O sea, cualquier gente viene y hace su iglesita y ahí viene una bola de hermanos ignorantes detrás de ellos, y no lo digo peyorativamente, hermanos, en la ignorancia yo ignoro muchas cosas, por ejemplo, del espacio, ignorancia en cuanto a la religión. Yo creo que tenemos que investigar, que tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar, y esta es la verdadera iglesia. Precisamente yo creo que como está de moda que los partidos políticos andan como el chapulín colorado brincando de un partido a otro, la gente según sus intereses personales, yo creo que por eso a la gente se le hace también muy fácil cambiar de religión, ¿no? Dicen, pues acá está más fácil, acá no dicen que tengo que estar hasta que la muerte me separe, pues está más a todo lado. Me puedo divorciar y casarme con 2 o 3 más, ¿no? Y yo creo que acá es la verdadera, por eso es tan atacada la iglesia. Aquí hay una gran ignorancia. ¿Cómo ignoramos el magisterio de la iglesia? La iglesia tiene una gran cantidad de documentos, encíclicas, de documentos que nos van guiando, ¿no? Y uno pregunta a los hermanos, nadie sí. Conoce el concilio. Bueno, yo preguntaría, ¿para qué nos preparamos los católicos? ¿Para hacer la primera comunión?
Prácticamente aprendemos a hacer el Padre Nuestro, que es el rosario, cuántos dioses hay. Imagínate que ahorita nos quisiéramos poner el traje de la primera comunión nosotros, ¿verdad? Qué ridículo nos veríamos. A veces así andamos en la fe, andamos así como muy infantiles, y Jorge habla mucho un tema de eso, ¿no? De que hay gente con una fe muy infantil, por muchas maestrías y doctorados que pudieran tener académicamente de religión, hay gente que no sabe absolutamente nada. Así es. Ese es un problema también muy grande que tenemos, que la gente, por no fundamentar bien su fe, al irse con los protestantes, pues son manipulados con lo que hoy se llama el evangelio de la prosperidad, que viene de Estados Unidos, con lo que hoy se llama las mega iglesias, que son auditorios muy grandes donde de esa forma impresionan a la gente, también con sus grupos musicales de alabanza y infinidad de profesionistas católicos que, como dijo bien Flor de María, son ignorantes de nuestra fe, pues allá se quedan, ¿no? y enriquecen a los pastores. Hay ejemplos clásicos como el canal de televisión Enlace, donde sale el pastor Cash Luna, Guillermo Maldonado, que es un verdadero circo, lo que se presenta ahí en el canal Enlace, y es una manipulación tremenda de cómo le sacan el dinero a la gente. Pero bueno, los católicos que no profundizaron en su fe y que se cambiaron, pues ahí tendrán que lamentar después. La gran libertad. Finalmente nuestra iglesia es una iglesia de libertad, ¿no? Sí, claro. Y que luego se confunde la libertad como hijo de Dios, ¿no? Y la libertad como miembro de una iglesia. Entonces, entran, salen, van, vienen, y luego por detalles, esas fe infantil, se van, ¿no? Que el cura no me bendijo el coche, que el cura no me sonrió cuando pasó. Entonces, Jorge, otra de las grandes preguntas que los evangélicos presumen es las diferentes ediciones de la Biblia. Yo como miembro del Camino Catecumenal, nosotros llevamos la Biblia de Jerusalén, ¿no? Sí. Por todos los paralelos y los estudios. Tenemos la guadalupana, la latinoamericana. ¿Tú qué nos recomendarías? De las diferentes ediciones de las Biblias, ¿qué nos podrías decir? ¿Tú manejas ahorita la latinoamericana? Sí, yo recomiendo siempre que el católico, cuando abra una Biblia, primero se fije en el imprimatur, que es la garantía de que es una Biblia autorizada por los señores obispos, que son los encargados de aprobar todo lo que es doctrinal en nuestra iglesia. Porque hay católicos que, por no saber esto de lo que significa un nihil nostra o un imprimatur, pues creen que todas las Biblias son iguales, ¿no? Desde la Reina Valera, que usan casi todos los cristianos y evangélicos, que por cierto tiene solo 66 libros, a diferencia de la católica que tiene 73 libros, los 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Reina Valera, que fue traducida por dos españoles, Casidoro de Reina y Cipriano Valera, pues es una Biblia incompleta. Y la de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, esa es una Biblia retorcida, bien manipulada y adaptada a la conveniencia de los Testigos de Jehová. Entonces, nosotros tenemos nuestra Biblia católica, la que tiene el permiso Así es. Desde Roma seguramente, ¿no? Y que luego estas ediciones del Antiguo Testamento que ponen en los hoteles y moteles, ¿no? Que luego hay gente, hay hermanos que las agarran y se las traen, ¿no? Y yo a 2, 3 digo, ¿qué motel te la apañaste? Pues fíjate que yo me las traigo y no de moteles porque no los visito,
pero sí visito, gracias a Dios, hoteles y me las traigo porque me pongo a pensar de que un hermano incauto la tome y empiece a tergiversar las Santas Escrituras, mejor me la traigo a la casa y ahí tengo 2 o 3, algunas personas se las regalo, pero yo sé que son católicos y que no van a cambiar su fe por nada del mundo y que saben, que conozcan cómo está distorsionado ese tipo de libros para que también podamos defender nuestra fe. Yo prefiero traerme. Jorge, yo sé que tú eres un hombre comprometido, eres un hombre que estás predicando. Cuéntanos de tus últimas experiencias en este sentido. Porque predicar es una cuestión que viene del cielo, ¿no? Sí, últimamente estamos colaborando a raíz de una iniciativa que tomamos con el padre Gilberto Suárez y un buen amigo que es Arturo Marino Sorno. Iniciamos hace unos 4 años lo que se llama el Centro de Estudios de Formación Teológica y Pastoral San Miguel Arcángel, en el que han colaborado dando clases don Sergio Beso y unos 20 sacerdotes. Y hasta ahora hemos entregado más de 3,000 constancias, tanto a religiosas y laicos que han participado en nuestros seminarios. Aquí está, ese es tu espacio para iniciar tus cursos. Sí, es con lo que hemos manejado con el padre Gilberto, pero a raíz de la problemática tan grande que estamos viendo de las sectas y también de la iniciativa que ha tomado el Papa Francisco de que el católico salga de la parroquia a evangelizar a la calle, o como él le llama, hacer lío, hemos creado lo que ahora se llama el Proyecto San Pablo, que es una formación especializada para evangelizadores y apologistas, que tengan estas 2 cualidades y nos ayuden, por un lado, a evangelizar en las calles, esto es en ambientes sociales como cárceles, hospitales, como empresas, como talleres mecánicos, negocios, en fin, todo giro de actividad empresarial. Y también, como hacen similarmente los testigos de Jehová, tocar casa por casa, visitando a los católicos, sobre todo inconversos. Ya hemos tenido la experiencia con el padre Gilberto Suárez, cuando fue el párroco de la Resurrección, que se hizo un visiteo casa por casa y se evangelizó muchísimo. Y esa parroquia que es muy grande, ¿no? Sí, pero el fruto de haber ido casa por casa fue que el padre Gilberto tuvo que hacer misas masivas de bodas, de primeras comuniones, tuvo que hacer bautizos. ¿Por qué? Porque mucha gente se detectó que no estaba evangelizada. Y fue el resultado de haber tomado la iniciativa de ir casa por casa. Nosotros en el camino tenemos un paso donde nos mandan a ir casa por casa y es una cosa muy sencilla, es ir a dar tu testimonio de que dentro de la Iglesia Católica Apostólica hemos encontrado el amor de Jesucristo, el amor que todo lo ha dado y que es un amor gratis, ¿no? Que Jesucristo no te pide más que tu obediencia, y es una experiencia muy bonita, ¿no? A mí me tocó aquí en el centro, me tocó en el mercado Jauri, y sí, hay que hacer, el Espíritu Santo siempre va por la calle. Y hay una promesa hermosísima en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, que dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y se le perdonarán todos sus pecados. Esta es una promesa bellísima que hace nuestro Señor para el que se dedica a evangelizar, al que va a buscar a los pecadores, las ovejas perdidas, para traerlas a los pies de Jesús. Y la verdad que se vuelve una aventura fascinante. Jorge y Gloria María, tenemos otro problema en México, este surgimiento ahora el culto a la Santa Muerte, este revoltijo, este
es un gran engaño, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo quisiera hablar primero que todo, pero sí visito, gracias a Dios, hoteles y me las traigo porque me pongo a pensar de que un hermano incauto la tome y empiece a tergiversar las Santas Escrituras, mejor me la traigo a la casa y ahí tengo 2 o 3, algunas personas se las regalo, pero yo sé que son católicos y que no van a cambiar su fe por nada del mundo y que saben, que conozcan cómo está distorsionado ese tipo de libros para que también podamos defender nuestra fe. Yo prefiero traerme. Jorge, yo sé que tú eres un hombre comprometido, eres un hombre que estás predicando. Cuéntanos de tus últimas experiencias en este sentido. Porque predicar es una cuestión que viene del cielo, ¿no? Sí, últimamente estamos colaborando a raíz de una iniciativa que tomamos con el padre Gilberto Suárez y un buen amigo que es Arturo Marino Sorno. Iniciamos hace unos 4 años lo que se llama el Centro de Estudios de Formación Teológica y Pastoral San Miguel Arcángel, en el que han colaborado dando clases don Sergio Beso y unos 20 sacerdotes. Y hasta ahora hemos entregado más de 3,000 constancias, tanto a religiosas y laicos que han participado en nuestros seminarios. Aquí está, ese es tu espacio para iniciar tus cursos. Sí, es con lo que hemos manejado con el padre Gilberto, pero a raíz de la problemática tan grande que estamos viendo de las sectas y también de la iniciativa que ha tomado el Papa Francisco de que el católico salga de la parroquia a evangelizar a la calle, o como él le llama, hacer lío, hemos creado lo que ahora se llama el Proyecto San Pablo, que es una formación especializada para evangelizadores y apologistas, que tengan estas 2 cualidades y nos ayuden, por un lado, a evangelizar en las calles, esto es en ambientes sociales como cárceles, hospitales, como empresas, como talleres mecánicos, negocios, en fin, todo giro de actividad empresarial. Y también, como hacen similarmente los testigos de Jehová, tocar casa por casa, visitando a los católicos, sobre todo inconversos. Ya hemos tenido la experiencia con el padre Gilberto Suárez, cuando fue el párroco de la Resurrección, que se hizo un visiteo casa por casa y se evangelizó muchísimo. Y esa parroquia que es muy grande, ¿no? Sí, pero el fruto de haber ido casa por casa fue que el padre Gilberto tuvo que hacer misas masivas de bodas, de primeras comuniones, tuvo que hacer bautismos. ¿Por qué? Porque mucha gente se detectó que no estaba evangelizada. Y fue el resultado de haber tomado la iniciativa de ir casa por casa. Nosotros en el camino tenemos un paso donde nos mandan a ir casa por casa y es una cosa muy sencilla, es ir a dar tu testimonio de que dentro de la Iglesia Católica Apostólica hemos encontrado el amor de Jesucristo, el amor que todo lo ha dado y que es un amor gratis, ¿no? Que Jesucristo no te pide más que tu obediencia, y es una experiencia muy bonita, ¿no? A mí me tocó aquí en el centro, me tocó en el mercado Jauri, y sí, hay que hacer, el Espíritu Santo siempre va por la calle. Y hay una promesa hermosísima en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, que dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y se le perdonarán todos sus pecados. Esta es una promesa bellísima que hace nuestro Señor para el que se dedica a evangelizar, al que va a buscar a los pecadores, las ovejas perdidas, para traerlas a los pies de Jesús. Y la verdad que se vuelve una aventura fascinante. Jorge y Gloria María, tenemos otro problema en México, este surgimiento ahora, el culto a la Santa Muerte.
este revoltijo, mi gran engaño, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo quisiera hablar primero que Jorge, porque a mí me encantaría que Jorge, obviamente con más experiencia, lo explique ya con un poquito de palabras más teológicas, diría yo. Pero yo les digo a la gente cuando me toca dar temas, el diablo obviamente no lo iba a permitir, ¿verdad? Pero si lo que le llaman la muerte, o lo que le llaman la santa muerte, que no tiene nada de santa, fuera el diablo de la lotería, que conocemos con sus cuernitos y con su cola, y así rojito y con los ojos brillosos, yo creo que el 99% de la gente que le hace ese famoso culto no lo haría. Seguro habrá alguien por ahí que sea satánico y esté de acuerdo, e inclusive hasta lo haga con gusto porque sabe que es el mismito diablo. Pero muchos católicos creen que por decir santa es parte de los santos de la Iglesia Católica. Para nada, mis hermanos. Esta estatua, se puede decir, de los huesos que conocemos de cualquier persona que se muere y que le pusieron Santa Muerte, es el mismitito Satanás al que le están dando culto. Por desgracia, es raro que no veamos una o dos personas siempre que pasamos frente a Plaza Américas prendiéndole veladora o pidiéndole algo con sus oraciones, y eso se lo está pidiendo a Satanás. Y créanme que sinceramente puede ser que Satanás, ¿verdad? Acuérdense que es mucho más poderoso que nosotros, pero no que Dios. Y Dios con nosotros, pues nos hace los mandados Satanás. Pero si les concede lo que le piden, lo cobra muy caro, muy caro. Entonces es el mismito Satanás lo que le dicen ustedes Santa Muerte. Es el culto a la muerte que es el diablo para mí. No para mí, para la iglesia y para todo el mundo. Pero me gustaría que Jorge lo explicara más teológicamente. Sí, y además parece que es Made in México, ¿no? Este culto. Bueno, algunos creen, algunos investigadores, como el padre Jorge Luis Arazúa, piensan que esto lo inició un chamán allá en Orizaba y que de ahí se empezó a difundir por todas partes. El culto a la Santa Muerte, dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. El culto a la Santa Muerte yo lo he investigado a fondo y es una estrategia de Satanás en contra de la Santísima Virgen María. Es una especie de virgen que se ha creado Satanás para engañar a todos los que son ingenuos e ignorantes. ¿Por qué digo en contra de la Virgen? Porque los adeptos la tienen que llamar la Santísima. Y este es un honor que solamente le corresponde a la Virgen María. Nosotros a los santos les damos un culto de dulía y a la Santísima Virgen un culto de hiperdulía. Y solamente ella tiene este honor. Nosotros nunca decimos el Santísimo Francisco de Asís, el Santísimo Rafael Guízar y Valencia. Es la Santísima Virgen, una hiperdulía. Entonces, Satanás engaña a la gente y a sus adeptos para que la llamen así, la Santísima. También la llaman la Niña, porque de esa manera afectuosamente se dirige a Juan Diego, a Nuestra Señora de Guadalupe, la Niña o mi niña. Y también la llaman la Señora. Y ese es también un honor solo para la Virgen, porque ella es la hija del Padre, es la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Por lo tanto, solo ella la podemos llamar Nuestra Señora. Pero el enemigo inspira a toda esta gente engañada que la llamen la Señora. Y pues en las ocasiones que yo he estado con el padre Álvaro Fernández, en algunos exorcismos, he sido testigo de los daños tan grandes y las consecuencias que hay con la gente que se involucra en este culto y pues lamentablemente pagan un precio muy alto. Yo un día, escuchando en el Jalití, tenía su rosario.
Ah, sí, porque hay sincretismos ahí. Sí, te quedas así, No, sí, No. es una mezcolanza. Y el católico ignorante piensa que es un santo más, ¿no? Yo tengo amigos sacerdotes que me han dicho que hasta les han llevado las imágenes para que las bendigan, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado llega esta ignorancia? Sí, y que parece que está yendo en aumento, ¿no? Ah, sí, sí, está creciendo En muchísimo. prostitutas, en bandidos, Sí, claro. narcotraficantes. Así es, sí. Parece que antes este sector de la sociedad eran adeptos a San Judas Tadeo, ¿no? Que es el patrón de las cosas difíciles. Y ahora ya parece que esta gente se está yendo a esta práctica que en Veracruz se está viviendo cada vez más fuerte, ¿no? Sí, en el puerto de Veracruz, en una ocasión el padre Rafael Colín predicó fuertemente en contra de la Santa Muerte y fueron y hicieron cosas desastrosas en el templo. También tenemos información de que en Puebla piensan construir la primera catedral dedicada a la Santa Muerte. Sí, primero había sido Veracruz. Aquí Vicente Fox le fueron los pies porque el secretario de Gobernación, Santiago Krill, les autorizó esta asociación de la Iglesia México-Norteamérica y que donde había esta situación de la Santa Muerte. A eso es lo que yo me refería cuando un católico puede tener maestrías y doctorados académicamente hablando, pero si de religión no sabe nada, nos perjudica a todos. Mucha gente dice que la política y la religión no tienen nada que ver. Si tenemos un político como tiene en Venezuela, ¿verdad? Con todo respeto para los venezolanos, en Cuba, o quizás un loco que dé una autorización para una iglesia dedicada a Satanás, bueno, pues van a haber personas como lo que tenemos, ¿verdad? Desgraciadamente mucha delincuencia. Pero fíjate que a mí, en lo personal, a pesar de esos números que hay tan grandes de que se están yendo a las otras sectas, yo sigo con la ilusión, más bien no desilusionada, sino enojada con los católicos, porque no nos enfrentamos a investigar, a trabajar con los hermanos que no saben, a dar pláticas en las parroquias, en cursillos. Hay un lema muy bonito que dice que nosotros los laicos somos los brazos largos del sacerdote. Entonces, saquemos cuenta cuántos sacerdotes hay en nuestra diócesis y gracias a Dios y a la Santísima Virgen seguimos siendo mucho más católicos que los protestantes y los satánicos, pero necesita esa gente preparación, necesita ser evangelizada. A mí me impresiona que cada vez, el otro día me tocó ir a ver a Arturo Marín, que es un hermano que ayuda para la sanación interior, autorizado obviamente por el padre Sotero, por el señor obispo, y vi la cantidad de gente que estaba esperando sanación interior, y unos con unas caras de diabólicos tremendos, y dice uno, bendito Dios, cuánta gente hay que necesita. ¿Por qué? Porque se meten con la muerte, se meten con el brujo, se meten con la magia blanca, se meten con las cartas, con la lectura del café, con la cuija, todo por ignorancia o por curiosidad. Pero el diablo eso no lo ve. A él le encanta que haya curiosos y que haya morbosos, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros nos metamos a todo eso, pues dicen las Santas Escrituras que el que peca es del diablo. Ahí Jorge dirá en qué pasaje, que se la sabe de memoria todas, pero ahí lo dice en la Biblia. Oye, Jorge, también uno de los grandes problemas que tenemos, nuestra juventud, que ahora sí está descarriada, no la de los 60, ahora esta juventud que yo soy profesor y tengo mucho contacto con los chavos, ¿no? Y te quedas a 6, y muchos de ellos hijos de hermanos de movimientos o del camino, y qué estamos haciendo los adultos con estas nuevas generaciones. Sí, el problema de la juventud es que ahora los padres de familia que tratan de sembrar en sus hijos valores y de llevarlos por buenos principios,
se tienen que enfrentar a una corriente de paganismo, secularismo, que va más allá de su capacidad y de sus